Cuando regresé a casa, ya eran casi las 3 de la madrugada luego de disfrutar de una extensa velada en una celebración en el corazón de Madrid. La brisa fresca de noviembre potenciaba la intensidad del calor de la noche y la emoción en mi organismo. Los charcos de lluvia reflejaban las luces de las calles al caer la noche, otorgándole a la ciudad una atmósfera melancólica y, a la vez, romántica. Llevaba un elegante vestido rojo ajustado, con detalles delicados en los extremos, que llegaba hasta la mitad del muslo. Los tacones negros resonaban en el vestíbulo del edificio, un antiguo bloque de pisos al estilo característico de Madrid, con azulejos en la entrada y una puerta de madera que crujía al ser abierta. Aún sentía el eco de la música en mi mente, mientras mis pies fatigados ansiaban con fuerza un merecido descanso. Al subir por las escaleras en vez de usar el ascensor, una extraña sensación de desajuste invadía mis pensamientos. Tal vez debido a la oscuridad de la noche o a mis propios temores, el ambiente en el edificio se percibía sorprendentemente callado. Al llegar al apartamento, introduje suavemente la llave en la cerradura, tratando de ser lo más silencioso posible para no incomodar a nadie con el ruido. Sin embargo, al momento de abrir la puerta, me quedé inmóvil de repente. Se oían susurros desde el final del pasillo, donde se encontraba el cuarto de baño. Una voz de tono profundo y tranquilo, junto a otra voz femenina, delicada, casi susurrada. Mi corazón empezó a palpitar con intensidad, no por mi fe en lo sobrenatural, sino por una corazonada que indicaba que estaba a punto de presenciar algo inusual. Caminé despacio, colocando mis zapatos de tacón al lado de la entrada y pisando suavemente en el piso de madera. A medida que avanzaba, las voces se hacían más cercanas, y cada palabra que lograba distinguir aumentaba mi confusión. La voz masculina expresó dudas sobre la conveniencia de la idea. La voz femenina, con confianza, aseguró que nadie se enteraría, riendo de forma coqueta. Al llegar al corredor, pude observar que la puerta del baño se encontraba entreabierta, permitiendo que una suave luz cálida se filtrara hacia afuera. En mi cabeza había un dilema. Por un lado, decidir entrar y afrontar la situación desconocida. Por otro, retroceder y hacer como si no hubiera escuchado nada. Sin embargo, mi interés era mayor. Al acercarme y mirar a través de la abertura, la escena que presencié me dejó sin aliento. El padre se encontraba en ese lugar, de pie al lado del abuelo, con una camisa desabrochada que dejaba ver su figura. En su presencia, una dama que no era mi progenitora, con el cabello castaño impecablemente peinado, luciendo un vestido negro elegante que parecía apropiado para una ocasión especial que para estar en nuestro baño a esa hora. Las manos de ella reposaban en el antebrazo de mi padre, mientras sus ojos, profundos y oscuros, lo miraban con complicidad y ternura. Mis piernas se estremecieron y, de manera desgarbada, colisioné con la pared. El impacto resonó con un sonido seco que interrumpió la tranquilidad. Tanto mi padre como la otra persona se voltearon en mi dirección. Mi padre, con un tono más preocupado que enojado, preguntó, ¿quién anda ahí? No logré contestar. Experimenté una sensación de calor en mis mejillas y noté un nudo en mi garganta que parecía querer transformarse en lágrimas. Sin dudarlo, me di la vuelta rápidamente y salí corriendo. Descendí rápidamente por las escaleras, sin prestar atención al frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. En el exterior, la noche se percibía más gélida, mientras las luces urbanas parecían distantes. Tomé asiento en un banco en la plaza cercana, rodeando mis brazos alrededor de mí para tranquilizar el temblor. Mi cabeza era un completo desorden. ¿Podrías decirme quién era esa dama? ¿Por qué estaba en nuestra casa a ese momento? ¿Cómo es posible que mi padre mostrara tanta fragilidad? Intenté comunicarme con mi madre, quien se encontraba en un viaje laboral en Barcelona, pero no pude lograrlo. Era consciente de que lo que acababa de presenciar sería un acontecimiento que transformaría a nuestra familia de manera permanente, y no me sentía preparada para ser la responsable de iniciar ese cambio. Permanecí en ese lugar por un tiempo que se me antojó interminable, observando cómo la luna se reflejaba en los charcos y buscando comprender lo que acababa de ocurrir. A medida que reflexionaba más sobre el tema, se generaban cada vez más interrogantes. Al fin, volví a mi hogar. En el pasillo reinaba el silencio, y la luz del cuarto de baño permanecía sin encender. Ingresé a mi cuarto, cerré la puerta suavemente y me dejé caer en la cama.
Casi no pude conciliar el sueño esa noche. Mi cabeza no dejaba de visualizar a mi papá con esa mujer, y la percepción de que algo se había fracturado en nuestra familia era inevitable. Al despuntar el día, me hallé con los ojos bien abiertos, contemplando el techo de mi cuarto sin percibirlo verdaderamente. Después de una noche llena de pensamientos y sentimientos agitados, mi cuerpo se encontraba completamente agotado, como si no hubiera tenido ni un momento de descanso. Al despertar, tuve la impresión de que lo ocurrido la noche anterior había sido un mal sueño, pero lamentablemente era real. La fotografía de mi padre junto a esa mujer en nuestro cuarto de baño permanecía en mi mente como un recuerdo imposible de borrar. Era imposible no prestarle atención. Vestí una bata de satén en tono burdeo sobre mi ropa de dormir antes de salir al pasillo. En el ambiente se percibía sutilmente el olor del café. Me dirigí a la cocina y allí vi a mi padre tranquilamente sentado en la mesa, sosteniendo una taza, como si todo estuviera en calma. Sin apartar la mirada de su dispositivo, saludó con un «buenos días». Era difícil para mí asimilarlo. Permanecí de pie en ese lugar, observándolo detenidamente. Me parecía casi ofensiva la calma con la que disfrutaba de su café. Experimenté una combinación de enojo y desilusión creciendo en mi interior. Repetí con sarcasmo, «¿Qué tal el día? ¿Es eso todo lo que tienes para comunicarme?». Al alzar la vista, pude percibir brevemente un destello de malestar en su mirada. Sin embargo, desapareció tan velozmente como surgió. «No entiendo de lo que estás hablando». Dejé escapar una risa llena de amargura. «¿De verdad, papá? ¿Pretendes actuar como si no presenciaste nada la noche pasada?». Colocó la taza en la mesa con un golpe más fuerte de lo debido y dejó escapar un suspiro cargado. Susurró que las cosas no eran como imaginabas. Siempre se menciona eso cuando en verdad es justo lo que aparenta. Entre nosotros, se produjo un extenso periodo de silencio. Con los brazos cruzados, aguardaba a que se decidiera a revelarme la verdad. Sin embargo, en vez de eso, se puso de pie de la mesa y se acarició el pelo, mostrando helenamente su tensión. Al final, expresó que no era necesario que se involucrara en ese asunto. ¿En serio? ¿Es necesario que intervenga si descubro a mi papá con una mujer desconocida en nuestra casa a altas horas de la noche? Se notaba helenamente mi enojo al hablar. Mi papá tuvo un breve instante de reflexión, como si estuviera buscando las expresiones precisas. «Prefiero que no menciones este tema con tu mamá». Experimenté una sensación de ebullición en mis venas. ¿Es eso lo que te genera mayor inquietud? Hazle saber a mamá, la situación no es tan sencilla como piensas. Observé detenidamente, buscando algún indicio de remordimiento en su expresión facial. Sin embargo, lo único que pude percibir fue fatiga, como si hubiera estado soportando una carga por mucho tiempo que ahora estaba a punto de revelarse. Al final de la conversación, le expresó a su hija, «No logras comprenderlo. Existen aspectos que te resulta imposible conocer». Permanecí en silencio, reflexionando sobre lo que había dicho. Tras el incómodo desayuno, me refugié en mi cuarto y caí exhausto en la cama. Al sentir mi mente muy agitada, decidí no quedarme inactiva y opté por tomar mi teléfono móvil para abrir la aplicación de Instagram. En poco tiempo, logré hallar lo que necesitaba. Examiné la agenda de contactos de mi padre y busqué su nombre en las plataformas digitales. Allí se encontraba ella. En su perfil se veían imágenes en sofisticados restaurantes de la capital española, donde aparecía luciendo vestimenta ceñida y sosteniendo copas de vino. Llamó mi atención una de las últimas entradas que compartió, en la que mostraba una imagen de un elegante hotel en Barcelona con la ubicación señalada. En ese instante, mi mamá se encontraba en la ciudad de Barcelona. Es posible que sintiera un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Esa tarde, al salir mi padre de casa rumbo al trabajo, opté por llevar a cabo una acción espontánea. Coloqué un abrigo largo sobre mi vestido de terciopelo negro, el cual llegaba hasta la altura de la rodilla. Decidí calzarme unos botines de tacón elevado y salir a la calle con un objetivo bien definido. Me encontré en el café al que Lara solía frecuentar, según su última publicación en Instagram. El lugar era sofisticado, con amplias cristaleras y un delicioso olor a café recién hecho impregnando el ambiente. En el momento en que la vi,
La identifiqué al instante mientras estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Portaba un elegante abrigo color camel y lucía gafas de sol, a pesar de que en el interior del establecimiento no había luz solar. Me aproximé con determinación y me detuve delante de ella. Con determinación, consulté si podía tomar asiento. Al alzar la mirada, mostró un gesto de asombro por un instante. Sin embargo, al instante mostró una sonrisa, como si este momento hubiera sido anticipado por él. Por supuesto. Me senté y la observé fijamente a los ojos. ¿Cuál es tu relación con mi padre? Mostró una amplia sonrisa. Tienes un enfoque muy claro. Me agrada. No he venido para agradarte en absoluto, respondí con un tono frío. Lo que busco son respuestas. Lara se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa mientras preguntaba con determinación qué información buscaba exactamente. Tomé una profunda bocanada de aire antes de expresar mi inquietud sobre la posible traición de mi padre hacia mi madre con ella. Después de soltar una risa suave, se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos oscuros y penetrantes. Su respuesta fue: la definición de traición puede variar. La paciencia que tenía se terminó. No sigas jugando con mis sentimientos. Proferí un susurro decidido, asegurándome de que ella captara mi determinación. Lara me miró por un momento, como si estuviera valorando cuánto podía decir. Finalmente, mencionó que tu padre y yo tenemos una historia en común, expresó. Aunque eso no implica que él no quiera a tu madre. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Tú piensas eso? No parece que esté demostrando el comportamiento de alguien que siente amor por su pareja. Lara asintió con la cabeza, mostrando una expresión llena de comprensión. Explicó que la vida no es tan simple como parece, querido. En ocasiones, el pasado regresa y nos enfrenta a decisiones inesperadas que nunca imaginamos tener que hacer. El tono de su voz, suave pero lleno de misterio, aumentó mi intranquilidad. Lara reflexionó, mordiéndose el labio. ¿A qué momento pasado te refieres? Preguntó. Tal vez sería conveniente consultar a tu papá sobre ese tema. Al levantarme de la mesa, noté cómo mi estómago se contraía. No tengo más preguntas que hacerle. Ahora tengo el conocimiento necesario. Al abandonar el café, mi corazón latía rápidamente. Sin embargo, en el fondo de su ser, era consciente de que lo que acababa de averiguar no cumplía con sus expectativas. En la historia de mi padre y Sofía Ramírez había algo más que permanecía escondido. Estaba decidida a averiguarlo. Mientras deambulaba por las calles de Madrid, el viento gélido azotaba mi cara. Después de hablar con Sofía Ramírez, no había resuelto nada. Por el contrario, mi cabeza estaba llena de interrogantes adicionales. ¿Cuál era el sentido de una narración compartida? ¿Cuánto tiempo llevaba mi padre guardando un pasado que no quería que supiera? Mis temblores corporales me confundían. No podía distinguir si eran causados por el intenso frío o por la furia que sentía. Al regresar a mi hogar, reinaba un completo silencio. Aún no había regresado mi madre de Barcelona y mi padre, en cambio, parecía estar absorto en su propio universo. Subiendo por las escaleras, accedí a su oficina. Desconocía la naturaleza precisa de su búsqueda, pero intuía la presencia de algo oculto, algo que, tarde o temprano, acabaría hallando de alguna manera. Examiné los compartimentos del escritorio, el ordenador e incluso la chaqueta colgada en el perchero. No hay nada. Fue entonces cuando divisé una diminuta caja de madera colocada en uno de los estantes. Con manos temblorosas, la agarré y la abrí. En el interior, se encontraban varias imágenes antiguas. En el corazón de cada una de esas, se encontraba Lara. Sin embargo, no era la misma Lara que había observado en el café. La dama lucía más joven, su melena era más extensa y su rostro irradiaba vitalidad. Acompañado por mi progenitor, se encontraba ella. Tomé asiento en el suelo, sosteniendo las fotografías en mis manos. En ciertas ocasiones, mi papá y Lara se encontraban abrazados, riendo en lo que parecía ser una costa. En distintas ocasiones, él la observaba como si fuese la persona más importante de todas. Era imposible. Continué buscando con más detenimiento hasta hallar una misiva.
Estimado Carlos, jamás imaginé que tendríamos la oportunidad de vernos de nuevo. Pensé que lo nuestro sería olvidado por el paso del tiempo. Sin embargo, nos encontramos una vez más. Quizá el destino siempre impidió que nos separáramos por completo. Frente a mis ojos, las letras se movían al ritmo de una danza. El padre de la persona había sentido amor por Lara. Tal vez, nunca había logrado borrarla de su mente. Esa noche, me encontraba aguardando a mi padre en la sala al regresar. Me observó con expresión de fatiga, una vez más mostrando esa expresión facial. Tomé una profunda bocanada de aire y alcé la caja de madera. ¿Podrías detallarme esta situación? De repente, su rostro mostró un cambio significativo. Pasó de estar tranquilo a mostrar rigidez en su postura. ¿En qué lugar hallaste eso? ¿Desde cuándo has adoptado la práctica de guardar memorias de tu pareja en casa? Decidió cerrar los ojos brevemente y acariciar su rostro con la mano. No resulta tan sencillo. Deja de buscar justificaciones. Le lancé un grito. ¿Cuál es la verdadera identidad de esa mujer? Permaneció en completo silencio. Padre mío, no hay nada. ¿Todavía sientes amor por esa mujer? Con una expresión que combinaba tristeza y aceptación, me observó fijamente. Siempre he mantenido mi amor por ella. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre se acomodó en el sofá y me pidió que me sentara a su lado. A pesar de no tener intención, mi cuerpo actuó por sí solo. Antes de tu nacimiento, ya había empezado nuestra relación, Lara y yo estábamos unidos. Nuestro encuentro tuvo lugar en la universidad y juntos disfrutamos de inolvidables años explorando diferentes rincones del planeta. Su tono de voz denotaba cierta melancolía, como si su pensamiento se hubiera transportado a épocas pasadas. Pero fue entonces cuando me encontré con tu madre. Detuvo su paso, como si estuviera tratando de organizar sus ideas. Éramos dos jóvenes rebeldes, Lara y yo, sin embargo, hallé estabilidad contigo. Algo confiable. Entonces, optaste por lo que te brinda seguridad. No resultó ser tan sencillo como lo describes. ¿Cuál es la razón de su regreso a tu vida? Persistí en mi esfuerzo. El padre, helenamente exhausto, se masajeó las sienes. ¿Cuál es la razón por la que nunca nos decimos adiós de verdad? Una expresión de asombro se dibujó en mis labios. ¿Así que lo que estás insinuando es que he vivido engañado todo este tiempo? Movió la cabeza en señal de desaprobación. Negativo. Siento un profundo cariño por tu madre. Lara sigue siendo una parte de mi ser que permanece inalterable. Las palabras se incrustaron en mi corazón como espinas. Al despertar, noté la carga del universo sobre mis hombros. Si realmente la quieres, ¿por qué continúas en este lugar? Mi papá me observaba fijamente. Debido a que cuento con un núcleo familiar. ¿Qué significado tiene eso? ¿Continuarás con este estilo de vida dual? ¿Tienes la intención de actuar de manera adecuada? Mi papá no contestó. Dejé la habitación con una sensación de opresión en la garganta, consciente de que lo que acababa de averiguar transformaría mi existencia de manera irreversible. A las 3 de la madrugada, me desperté de repente con el reloj marcando esa hora. El zumbido de mi celular sobre la mesita de noche interrumpió mis reflexiones. Recibí un mensaje de un remitente desconocido. Para conocer la verdad completa, acude al Hotel Palacio Real y dirígete a la habitación 702. Mantén en secreto lo que sucedió. Sentí como mi cuerpo se puso rígido. Observé la pantalla con asombro. ¿Quién rayos estaba escribiéndome? Sin embargo, en el fondo, era consciente de ello. Con un abrigo largo puesto para esconder mi camisón de seda, salí sigilosamente de mi hogar. Recorrí las calles de la capital española con el corazón palpitando en mi pecho como un tambor. Al llegar al hotel, un empleado somnoliento me observó de manera disimulada, pero no emitió palabra alguna. Subí en el ascensor y presioné el botón correspondiente al piso 7. Cuando llegamos, la puerta de la habitación 702 estaba ligeramente abierta. Incliné la cabeza y moví con suavidad hacia abajo. Al entrar, Sofía Ramírez me aguardaba con una copa de vino en su mano. ¿Tenías conocimiento de que ibas a venir?
Expresé que no disponía de tiempo para entretenimientos, mientras cerraba la puerta a mis espaldas. Dime qué necesitas. Con una expresión de superioridad en su rostro, Lara esbozó una sonrisa antes de colocar la copa sobre la mesa. El hombre en quien confías no es realmente tu padre. Del bolso extrajo un sobre grande y me lo dio. Al abrir, mis manos temblaban. Se trataba de papeles. Documentos legales que establecen acuerdos entre partes. En una de esas placas, el nombre de mi padre resaltaba al lado del de Lara. ¿Puedes decirme qué es esto? Una evidencia de que tu padre no solo sentía amor por mí, sino que estuvo dispuesto a ser desleal a tu madre por mi causa. Experimenté malestar estomacal. No tengo confianza en ti. Observa la fecha, murmuró en voz baja. Así lo realicé, 2 meses previos a mi llegada al mundo. Mi voz apenas se escuchó. Lara me observó con una mirada astuta. Por supuesto, cariño. Antes de que tu padre optara por actuar de manera adecuada, ya había proyectado un futuro a mi lado. Teníamos planes de establecernos en Lisboa, lejos de todo lo conocido. Sin embargo, al descubrir que tu madre estaba esperando un bebé, mi pensamiento se volvió confuso. No implica que todavía sienta amor por ti. Lara rió con frialdad. La respuesta es negativa. Así que, ¿por qué continúa visitándome después de tanto tiempo? Las palabras me impactaron de lleno, como un golpe directo. Lara se aproximó a mí y preguntó si quería conocer la razón por la que me había llamado hasta allí, quedando a escasos centímetros de mi cara. Deseo que le transmitas un mensaje a tu papá. Un nudo se formó en mi garganta al percibir la atmósfera cargada. Hazle saber que si no se aparta de tu madre, revelaré todo este asunto. Bajo mis pies, el mundo se vino abajo. Cuando salí del hotel, me encontraba en un estado de sorpresa total. Me dio la impresión de que Madrid estaba más sombrío de lo habitual. Cuando llegué a casa, me encontré con mi padre despierto en la sala, sosteniendo un vaso de whisky. Al observarme, se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. ¿En qué lugar te encontrabas? No contesté. Solamente extraje los papeles del sobre y los dejé caer encima de la mesa. Necesito que me des una explicación sobre esto. Al observar los documentos, su semblante se volvió pálido. ¿Recibiste los de Lara? Por favor, da una contestación. El padre acarició su melena y dejó escapar un suspiro. No deseaba que supieras de esta manera. Tomé asiento en el sofá frente a él, notando cómo las lágrimas quemaban mis ojos. ¿Cómo es posible que hayas estado mintiéndome durante todos estos años? Antes de comenzar a hablar, mi papá tomó un trago de whisky. No estaba dispuesto a dejarte ir, extraviarme. Experimenté un quiebre en mi voz. Desde el instante en que optaste por continuar viéndola, dejaste de tener mi interés. Con tristeza, cerró sus ojos. No resulta tan sencillo. Simplifica la tarea. ¿Sientes amor por ella todavía? Guarda silencio. Fue entonces cuando obtuve la solución. Al despertar, mi corazón estaba destrozado. Al día siguiente, con determinación, expresé, mañana se lo comunicarás a mamá. ¿Seré yo quien lo haga? Mi padre asintió con pesar en su rostro. Incapaz de resistir por más tiempo, me retiré a mi cuarto, donde la angustia me envolvió en la penumbra. Casi no pude conciliar el sueño esa noche. Mis pensamientos no cesaban de revisitar las palabras de Lara y la quietud de mi padre. Tenía plena conciencia de que el día siguiente sería un punto de inflexión en mi existencia, en el seno de nuestra familia. Sin embargo, desconocía la forma de afrontar esa situación. Al amanecer, fui despertado por el ruido de los pasos de mi madre en la cocina. El aroma del café recién hecho impregnaba toda la casa. Sin embargo, para mí todo parecía tener un toque de despedida, de separación. Descendí por las escaleras con el corazón palpitando en mi pecho como si fuera un tambor. Mi mamá, vestida con una bata de satén en tono crema, se encontraba de espaldas, consultando su celular. Sentado a la mesa, mi padre tenía las manos entrelazadas y observaba detenidamente el mantel. Parecía que ambos tenían la certeza de que algo estaba por ocurrir. Con voz algo insegura, saludé con un «buen día», tratando de aparentar tranquilidad.
Una cálida sonrisa fue lo que mi madre me regaló al posar sus ojos en mí. Hola, amor, ¿descansaste adecuadamente durante la noche? Dije una mentira, asintiendo en señal de acuerdo, y tomé asiento enfrente de mi padre. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Al fin, interrumpí el silencio al anunciar: papá tiene un mensaje para ti, mamá. La madre colocó la taza de café sobre la mesa y dirigió una mirada perpleja hacia su esposo. ¿Qué sucede, Antonio? Respiró hondo mi padre, como si tuviera que juntar toda su valentía, y empezó a expresarse. Elena, necesito contarte algo importante. Durante un extenso periodo he mantenido en secreto algo importante. La mirada de mi madre pasó gradualmente de interés a inquietud. Busqué sus ojos, pero solo pude dirigir mi mirada hacia mi padre. Hace bastante tiempo, antes de que nuestra hija viniera al mundo, admitió con la mirada baja que estuvo involucrado con otra persona, una dama conocida como Lara. Se cometió un error, algo que jamás debería haber ocurrido. Sin embargo, la madre lo interrumpió con la voz temblorosa de incredulidad. ¿Qué es lo que estás expresando? ¿Por qué razón me comunicas esto en este momento? Al alzar la mirada, mi padre mostró en sus ojos una emoción desconocida para mí, el miedo. ¿Cuál fue el motivo de su regreso? ¿Está insinuando que revelará toda la información? Un profundo silencio se apoderó del lugar después de eso. El sonido del reloj en la pared resonaba en mis oídos, el bullicio de los coches en la calle llegaba hasta mí, e incluso percibía el palpitar acelerado de mi propio corazón. Mi madre, con su tono gélido nunca antes percibido, preguntó al fin: ¿cuál es su deseo? ¿Está dispuesto a permitir su entrada en nuestro mundo, a hacer una delenación pública de reconocimiento hacia ella? ¿O en su lugar, revelará todo? De repente, mi mamá se puso de pie y derramó el café de su taza. Con el semblante descolorido y las manos temblorosas se encontraba. Gritó mientras lo señalaba con el dedo: ¿y contigo? Antonio, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu expectativa sobre mi actuación? A mi padre le faltó una respuesta. Con la mirada fija en el suelo, se sentía vencido. Anuncié mi hartazgo levantándome de mi asiento. La situación actual es insostenible. No es necesario que aguantes esto, mamá. ¿Y qué hay de papá? Debes afrontar las repercusiones de tus decisiones. Al observar a mi madre, pude percibir en su mirada la misma combinación de sufrimiento y desconcierto que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, después asintió, como si mi coraje le infundiera energía. Estás en lo correcto, mi querida. No permitiré que esa mujer arruine todo lo que he edificado. Sin embargo, no toleraré que tu padre se quede aquí como si nada. Por la tarde, mi madre preparó su equipaje y partió hacia la residencia de su hermana en Barcelona. Mi papá se encontraba solo en el hogar, prisionero de su propia culpa. En mi cuarto, experimenté una sensación de desorientación más profunda que en cualquier otro momento. Sin embargo, el relato no concluyó en ese punto. Una semana más tarde, me llegó un mensaje de un remitente desconocido. Confío en que tengas presente que este relato aún no ha llegado a su fin. Pronto nos encontraremos de nuevo. Provenía de la región de Lara. En ese momento comprendí que lo más difícil estaba por llegar.